tradición caprichosa. Es decir, lo que quería contarnos era una historia épica. Lo que nos está diciendo es que el blanco y negro, por un lado, nos dice que nos cuenta una historia intimista y familiar, y por otro lado, el formato panorámico nos cuenta una historia épica. Se está jugando a esa ambigüedad, a que juega con los dos registros, y eso no lo va a hacer posteriormente. Luego ya va a rodar en color y va a hacer grandes historias con grandes frisos y con un detallismo absoluto. Tened en cuenta que el neorrealismo a la altura del 60 está muerto. Es decir, esto está jugando ya con una tradición, está haciendo guiños con una tradición que ya está completamente muerta cuando él rueda la película. Y sin embargo, un año después de esta película se va a estrenar Acatone, que es la primera película de Pasolini, que es un filme muy neorrealista, muy parecido en cuanto a la concepción, parecido tanto a Surcos como a Rocco y sus hermanos, porque habla también habla de una forma mucho más descarnada del lumpen, y se parece a Rocco y sus hermanos también en el tratamiento de la juventud, del cuerpo, de la relación de la masculinidad, ¿no? Es una película también muy hermanada, y está muy hermanada con otra película de Fellini, que es Il Vitellone, ¿no? que también forma con una tradición de películas arrabaleras, de películas que hablan de la gente que está en los márgenes de la sociedad y que está asistiendo a ese proceso de domesticación y está asistiendo a la construcción de la nueva Italia, de esa nueva Italia que se está alzando en bloques de pisos exactamente igual que ocurría en España en ese momento, en Francia y en buenas partes del mundo occidental, ¿no? Son los hijos o los protagonistas de ese éxodo rural, y son a los que peor les ha ido, o sea, los que no han triunfado en la ciudad, los que han sido completamente devorados y triturados por la maquinaria de la ciudad. Hay una serie de películas que lo van contando y están muy relacionadas, ¿no? Es un discurso que interpelaba mucho a su época. O sea, cuando un espectador del año 60 está viendo Rocco y sus hermanos, está viendo el tema de su tiempo, está viendo las ciudades que están cambiando en ese momento, está viendo el Milán que está duplicando de tamaño en muy poquito tiempo, y está viendo cómo en cada tren que llega a Stazione Termini está cargado de gente del sur que viene con sus atillos, sus rosarios y sus modos de clan a instalarse en los arrabales de Milán, ¿no? Y eso estaba muy bien contado. ¿Hay algo más? Adelante, Jorge. Pues sí, tenemos un par de comentarios a través del chat, en donde uno dice: el papel de las mujeres en ambas películas es clave en el destino de los dos personajes masculinos. El otro dice: magnífica película, a pesar de las 3 horas, la escena en las cubiertas de la Catedral de Milán, cuando Rocco rompe con Nadia, es una maravilla. Es un monumento cinematográfico. Pero es verdad que sí que se hace, yo creo que ya la vemos como arqueología, como historia. Es decir, que es una película que interpeló mucho a su tiempo y se ha quedado como clásico, pero a mí desde luego me llega menos que Surcos. Es decir, porque creo que hay una estilización y una obsesión por el cuerpo que es muy extemporánea. Es decir, que ya no nos interpela de la misma forma. No vemos lo que veía Visconti y no vemos toda esa sexualidad reprimida, ya no nos interpela de la misma forma, que era muy importante para entenderla en la Italia de los años 60, que se estaba despojando del catolicismo en ese momento y que había una furia ahí, ¿no? Esa represión y ese desfogue que los hermanos se van... especialmente Simone, que se va volviendo, cuando se va volviendo malo, ¿no? Que tiene que desfogarse dando palizas a diestro y siniestro, esa cosa nos cuesta entenderla hoy. Hoy de verdad creo que estamos más con Ciro, o sea, nos hemos convertido todos un poco en Ciro a la salida de la fábrica, y salimos ya tan baldados de Alfa Romeo, y sobre todo, desde luego, desinhibidos y sin esos choques culturales y esos problemas fundamentalmente eróticos que no compartimos con ellos, que nos cuesta mucho conectar. A mí, desde luego, me cuesta conectar con esa parte de la película, entendiendo el discurso y entendiendo lo que me cuenta, pero es lo que menos me emociona, ¿no? Es lo que menos alcanza. Y, sin embargo, en su momento era una clave importantísima, porque estábamos hablando de la frontera cultural que había entre una Italia muy, 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 muy católica y una Italia europea y ya mucho más ligada a París
que al Papa de Roma, en ese sentido, ¿no? Solo cito una película más, que es un documental y que tiene que ver con eso, con esto y con esa dialéctica norte-sur, que es Encuesta de amor, de Pier Paolo Pasolini. Es un documental maravilloso, para mí es una de mis películas favoritas de Pasolini, en la que el propio Pasolini, de reportero, que era un tipo famosísimo en Italia, que al margen del cine era un tipo que estaba en todos los ajos, era un tipo muy popular y muy querido. Entonces recorre toda Europa preguntando sobre sexo, preguntando a la gente cuestiones de sexo, como el programa que hacía la doctora Elena Ochoa en los años 90, preguntando por cosas, pero en la Italia de los años 60. Entonces, marca muy bien cuál es la frontera cultural entre el norte y el sur, cuando va por Milán, va por Florencia, incluso por Roma, por algunos sitios, y va preguntando a las chicas y a los chicos, y unas llevan minifalda, otras no, tal, y les va preguntando por sus hábitos sexuales y por sus concepciones sexuales, y luego baja a Sicilia, al sur de Nápoles, se va a Cerdeña, se va a la Italia más profunda, más meridional, y aparecen unas chicas que parecen de Afganistán, de Kabul, en ese momento todavía en los años 60, unas chicas de pueblo que están tapadas hasta de negro, que solo se le ve prácticamente los ojos, en fin, que él contaba, y no está en la película, pero contaba que tuvo que salir por pies de algunos pueblos porque le apaleaban, ¿no? Entonces, y unas chicas, claro, a las que le pregunta cuestiones de sexo desinhibidamente, y las chicas no saben no entienden ni la pregunta, no saben ni lo que les está preguntando. Dice, ¿qué quiere este señor tan simpático que ha venido de Roma? No sé, que me pregunta unas cosas raras que no sé qué son. Eso pregúntele a mi padre, que es el que sabe. No sé, la barrera que él marca en ese documental entre el norte y el sur es tan brutal y estaba tan presente en la mente de los espectadores italianos en ese momento, que esta película, en Italia sobre todo, y cuando se presenta en el Festival de Venecia, se entiende en esa clave, ¿no? Se entiende en una clave fundamentalmente de represión sexual que está viviendo en ese momento, y Milán, pues en fin, es otra ciudad, y la primera tentación que reciben cuando se quedan en ese bajo goteroso asqueroso en el que están viviendo, consiguen instalarse al principio, es Nadia escapándose de su padre y irrumpiendo, entra en la puerta y les descoloca totalmente el mundo. De repente esa chica con esas piernas, con ese descaro, esa alegría y demás, y además interpretando la madre como interpreta, que es una prostituta, les vuelve totalmente la cabeza del revés, ¿no? Y a partir de ahí ya no funciona nada, ¿no? Esto es ya sabemos que se ha introducido la discordia y se ha introducido toda la educación tradicional, y todo lo que traían de su pueblo se ha ido a tomar por saco, ¿no? En ese momento, y es un momento de quiebre maravilloso. Bueno, pues yo quiero acabar aquí agradeciendo a Sergio la dedicación que ha tenido desde el primer momento que contactamos con él para esta primera sesión de estas dos películas de nuestro ciclo. Estoy muy contento de ver que, a pesar de ser dos películas muy complejas, con muchísimas caras y aristas, con muchísimos planos, justifican bien el título, el éxodo rural español. Hoy no estamos, hace décadas que esto sucedió, no estamos, pero hemos aprendido a entender por qué aquel éxodo, de qué características, tanto en el caso español como en el caso italiano, son muy ilustrativas de los polvos que entonces cayeron y en fin, de algunas de las facetas del debate sobre la despoblación que tenemos hoy en día en nuestro país. Afortunadamente, muy distinto a aquellos hechos y todas sus variantes que muchos tendrán memoria o tendremos memoria todavía de aquello, de haberlo leído, algunos de haberlo vivido incluso, pues sucedieron hace muchas décadas. Hoy el debate es otro, pero seguiremos profundizando en octubre, de manera que yo os convoco a todos, los aquí presentes, los que estáis al otro lado de la pantalla, para que el 15 y 16 de octubre celebremos las dos nuevas proyecciones que tenemos previstas. Me comentan que hay una pregunta por ahí todavía. Bueno, hay un comentario y una pregunta. El comentario: en la Edad Media se decía: el aire de la ciudad hace libre al hombre. Surcos y Rocco y Sergio nos hablan de la máquina de machacar, que es la ciudad de los 50, al menos en Italia o España. Continúa: sigo un poco en plan de la paradoja. ¿Habrá un momento en el que aire del campo haga libre a hombres y mujeres? No he entendido muy bien la pregunta. ¿Cómo? A ver.
Sí, te repito ese comentario. Sigo, puntos suspensivos, un poco en plan de paradoja. Y la pregunta es, ¿habrá un momento en el que el aire del campo haga libre a hombres y mujeres? Pues, a ver, no, yo es que creo que ni el aire, ningún aire tiene capacidad de hacer libre a nadie. Yo creo que nos hacemos libres en entornos contaminados y en entornos puros. A veces el aire puro puede ser muy opresivo también, ¿eh? Es decir, eso también lo podemos contar y sabemos cómo puede operar un exceso de pureza. Yo no soy excesivamente amigo de creer que los entornos arcádicos o que las supuestas Arcadias puedan hacer libres o puedan hacer felices a los seres humanos. Creo que eso es una cuestión que está mucho más en nuestra organización social, en nuestra forma de organizarnos y en nuestra forma de ver y de entender el mundo, independientemente de lo contaminado que esté el aire alrededor. Pero el aire contaminado es malo para los pulmones, pero es bueno para la vida en sociedad. Quiero decir que la mezcla, la polución, lo bastardo, está en el germen de la democracia, ¿no? Y está en el germen de la convivencia democrática. No podemos intentar reconstruir una sociedad a partir de una Arcadia pura o de un pasado mitificado, imaginado, ¿no? Yo creo que tenemos que compatibilizar, saber que vivimos en una sociedad muy abierta, muy compleja, muy plural, y que tenemos que manejarnos en ella, que eso no puede ser no puede ser un inconveniente para nuestra felicidad y nuestra libertad, sino al contrario, un acicate y un instrumento que podemos utilizar, ¿no?, para nosotros, ¿no? Yo, desde luego, no soy nada partidario de reconstruir Arcadias. Sí, solo por intervenir. Si entiendo bien la pregunta, que creo es algo retórica, trata de cerrar un bucle. En la historiografía es un lugar común que en la Edad Media se pensaba que el aire de las ciudades liberaba de la servidumbre que suponía la gleba y el servicio del campo, que todos eran siervos, ¿no? De manera que ir a la ciudad liberaba. Y ahora, bueno, pues quizá en nuestra mente se cierra el bucle, aquel, como en la película de Visconti se cierra el bucle cinematográfico, pensando que la ciudad nos impone, o el ámbito urbano nos impone servidumbres, la contaminación, la congestión, y que el aire del campo pues nos libera un poco de esas servidumbres. Ese es el bucle. Ahí va a intentar romper esa dicotomía, ¿no? Que yo creo que también tenemos que manejarnos fuera de esas dicotomías, ¿no? Que no creo que tengamos que demonizar la vida ciudadana cuando la vida ciudadana es muy rica y sigue siendo muy estimulante y muy estupendo, ¿no?, en ese sentido, sí. Muy bien. Muy bien. Son los dos que tengo aquí. Ya el sale nuevo, ¿no? Sí, esta semana, o sea, el lunes igual Evita la línea de maravilla, ¿eh? Sí, ya tengo Y a este le leí para que veas. Sí, Jesús. Este es el que leí en el que este también es primera edición. Sí, joder, qué bien. Nosotros con primera edición. Y este le leí porque tuvo tanto éxito que este tiene que haber vendido más de 100.000 ejemplares. Este en mayo. Sí, esta es la primera edición.